Un saludo cordial, mis queridos amigos, mis queridos estudiantes de la Biblia. Qué gozo para mí una vez más estar conectado para continuar en este estudio fabuloso de los tópicos bíblicos a través de el estudio La Fe de Jesús. Un estudio que, como hemos dicho, está basado en las escrituras. Las respuestas a las preguntas las extraemos de la propia Biblia y es ella la que va indicándonos entonces cuál es la voluntad de Dios. Quiero decirte que he estado orando mucho por ti, porque deseo que estos cursos no solamente te acerquen al conocimiento del Señor, sino que te acerquen también al Señor y a su plan especial que tiene para ti. Tiene planes especiales para todos los seres humanos, planes específicos que cumplir, pero un plan colectivo que es darnos a todos la salvación cuando Él venga por segunda vez. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para orar para el estudio de este día. Querido Padre, vamos a abrir tu Biblia y vamos a través de ella a escuchar tus planes y propósitos para nuestras vidas. Permítenos escuchar tu voz y ayúdanos para que no solamente la escuchemos, sino que nuestra disposición sea la de servirte, la de obedecerte. Bautízanos con tu Espíritu Santo, condúcenos a través de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy llegamos a la lección número 8, lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Tú recuerdas que este tema lo iniciamos en la lección 6, estudiamos allí el origen del pecado, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Luego en la 7 estudiamos lo que la Biblia enseña acerca del plan de salvación y hoy vamos a estudiar juntos cómo es que ese plan de salvación se aplica a nuestras vidas. Cómo podemos alcanzar ese perdón que Dios ha dispuesto al dejar que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario. Así que te invito a tener allí tu lección, lápiz, la Biblia si deseas usarla y listos para iniciar en nuestro recorrido de hoy. Primera pregunta: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? La primera pregunta dice: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? La respuesta la vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Voy a repetir la cita. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a mirar acá la respuesta. La pregunta es: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Está describiendo el apóstol Pedro el sacrificio de Cristo. Dice que Él llevó nuestros pecados en forma literal sobre su cuerpo al ser colgado en la cruz, para que a través de esa herida nosotros alcanzáramos sanidad, alcanzáramos perdón. Así que ¿gracias a quién somos salvos? Gracias a Jesús. Esa es la primera respuesta. ¿Gracias a quién? A Jesús. ¿Y gracias a qué? Al sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces la respuesta corta sería: a Jesús y a su sacrificio. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? A Jesús y a su sacrificio. Recuerda que somos pecadores por naturaleza. Lo he insistido en las lecciones pasadas. Tú y yo somos malos por naturaleza. Y no importa qué hagamos, no importa cuánto esfuerzo tengamos, no podemos despegarnos del pecado. En la lección pasada vimos la cita de Jeremías, donde él nos decía que aunque nos lavemos con jabón o lejía, la mancha del pecado continúa. Así que la única forma de ser salvos no es por tu esfuerzo,
no es por mi comportamiento. La salvación viene de Jesús y de su sacrificio. Vamos a la segunda pregunta rápidamente. La segunda pregunta dice: ¿cuánto cuesta la salvación? Somos salvos gracias a Cristo. Ahora esta segunda pregunta nos dice: ¿cuánto cuesta la salvación? La respuesta la vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Dice Romanos 3, 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oye, la respuesta está allí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a repetir la cita, Romanos 3:24. ¿Cuánto cuesta nuestra salvación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? Según el apóstol Pablo, es gratuita. Así que coloca allí la respuesta: gratuita. Pero oye lo que voy a decir. Aunque la salvación es gratuita, no es barata. Y usted dirá: ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo es que es gratuita pero no es barata? Costó la vida de nuestro Salvador. Costó la sangre de Cristo Jesús. Costó el sacrificio más alto que alguien haya pagado por el rescate de alguien. Que del Padre dio a su Hijo colgado en la cruz del Calvario para darnos salvación. Así que no es barata, pero es gratuita para ti y para mí. ¿Qué significa esto? No necesitamos hacer nada. Hay personas que creen que tienen que hacer un sacrificio para que Dios les escuche. Y usted va a encontrar a ese tipo de personas que hacen promesas. Voy a caminar de rodillas tal distancia, voy a vestirme de tal manera, voy a hacer esto. Pero nada de eso es necesario, porque la salvación es completamente gratis para ti. Voy a insistir, no es barata, no es una salvación barata, pero llega en forma gratuita para nosotros. Está a la disposición de todos aquellos que querramos alcanzar la misma. Así que, ¿cuánto cuesta la salvación? La respuesta es gratuita. Tercera pregunta: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? La respuesta la vamos a encontrar en Lucas 18, del 11 al 14. Lucas 18, 11 al 14, vamos a encontrar allí una historia contada por nuestro Señor Jesús. Y en esa historia encontraremos la respuesta a la pregunta: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Voy a leer lo que dice la Biblia y luego entonces juntos concluimos la respuesta. Dice la Escritura: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora, me gustaría, antes de avanzar, explicar qué es un fariseo y qué es un publicano, porque esto va a ayudarnos a entender la respuesta. Un fariseo o los fariseos eran la cúpula político-religiosa del pueblo de Israel. Eran los representantes máximos de la religión y de la política. Ahora, había una sola condición para llegar a ser un fariseo. Una sola condición. Esa condición era ser perfecto. Si alguien tenía por allí una historia pasada que pudiera descubrirse, se descalificaba para ser un fariseo. ¿Quién era un publicano? El publicano era un judío que tenía 3 pecados nacionales por los cuales era despreciado. Primer pecado: tú recuerdas que en el tiempo de Jesús gobernaba el Imperio Romano
Y los judíos no querían nada con Roma, odiaban a Roma, querían quitarse ese yugo. Aunque era una provincia romana, ellos no lo aceptaban, pues los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio. Así que por eso eran despreciados, trabajaban para el enemigo, trabajaban para el imperio que les oprimía. Pero el segundo pecado era más terrible. No era solo que trabajaban para el imperio, sino que trabajaban en el peor de los trabajos. Trabajaban cobrando impuesto, es decir, le cobraban el impuesto a sus paisanos, a los otros judíos, para sostener el gobierno enemigo. Imagínense ustedes. Pero el tercer pecado era todavía peor. El publicano tenía derecho a cobrar lo que él le provocara. Voy a colocar un ejemplo para hacerme entender. Él llegaba a su casa, tocaba la puerta, soy el cobrador del impuesto, vengo por el impuesto del César, son $100. Y usted le decía, no, pero mire, a mí me dijeron que eran 10, yo siempre he pagado 10, son 100, pero mire, son 10, son 100. Y usted estaba obligado a pagar los 100. Él agarraba 90, los guardaba en su bolsillo y daba 10 al César. Y tenía derecho a hacerlo. Así que por esos 3 pecados era odiado, era considerado un pecador terrible. Ahora sí podemos leer la historia entendiendo quiénes son los 2 personajes para comprender el mensaje. Voy a leer nuevamente. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Hasta el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Voy a repetir la cita, quizás no la voy a leer textualmente, la voy a ir parafraseando para hacernos entender. 2 hombres subieron al templo, dice la Biblia. Uno fariseo, ya sabes quiénes eran. Y otro publicano, ya sabes quién era también un publicano. Y el fariseo dice que puesto en pie oraba consigo mismo. Mira, y él empezó a orar y no era una oración, era un currículo. Estaba leyendo sus virtudes, estaba leyendo sus capacidades. Le dijo al Señor: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque soy perfecto, porque no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, no soy un injusto, yo diezmo, yo ayuno, yo hago bien. Mientras que el publicano, entendiendo su enorme necesidad, entendiendo lo que realmente él era, dice que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho le decía al Señor: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. La pregunta es: ¿qué reconocimiento sincero debe expresar el pecador? Y es esa, la que reconoció el publicano, que es un pecador. ¿Qué tenemos que reconocer tú y yo? Que somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y puede que alguien diga: oh, qué bueno eres, qué buen padre, qué buena madre, qué buen hijo, qué buen vecino, qué buen trabajador. Y tú empiezas a creerte esa historia. Pero la realidad es que tú y yo somos simples pecadores. Y cuando lo reconocemos es que podemos tener solución. Si una persona está enferma y no reconoce que está enferma, nunca va a ir al médico. O si va, no se va a hacer el tratamiento. Pero cuando yo reconozco que soy un pecador, entonces voy a buscar la solución. Y vamos a mirar cuál es la solución. Cuarta pregunta: ¿qué sentimiento profundo es indispensable?
¿Qué sentimiento profundo es indispensable? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. El contexto, lo voy a decir primero, es el discurso del apóstol Pedro después que el Pentecostés ha sido derramado, el Espíritu Santo ha sido derramado, y él está predicando un sermón. Y dice el 2, 37, 38, al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerda la pregunta: ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Ya hemos reconocido que somos pecadores. Ahora necesitamos arrepentirnos. Mira que la respuesta de Pedro es: arrepiéntanse. Es decir, necesitamos reconocer que no podemos continuar con la vida como la tenemos, que no podemos seguir siendo independientes de Dios, porque quiero decirte algo: el verdadero pecado del ser humano no es matar, no es robar, no es adulterar. El verdadero pecado del ser humano es tratar de vivir sin Dios, de vivir nuestra vida a nuestra propia manera, valga la redundancia. Necesitamos arrepentirnos y dejar que Dios sea Dios. Así que, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? El arrepentimiento. Coloca allí, el arrepentimiento. Vamos a la quinta pregunta. Y esta pregunta es, la clave. ¿Qué debe hacerse con los pecados? ¿Qué debe hacerse con los pecados? Salmos capítulo 32, versos 3 y 5. Salmo 32, versos 3 y 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La pregunta es: ¿qué debe hacerse con los pecados? Y mira, voy a repetir acá, parafraseando, para ir desarrollando la idea. Mira, es lo que expresa David aquí, el rey David, quien es el que escribe este salmo. Mientras callé, es decir, mientras me guardé el pecado, mientras no lo confesé, mis huesos se envejecieron. No hay nada que dañe más que el remordimiento, que la angustia del pecado, de saber que se ha actuado mal. Pero él dice, después que describe su situación: mi verdor se volvió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesé mis transgresiones. Así que, ¿qué debe hacerse con el pecado? Debe confesarse. ¿Qué debe hacerse con el pecado? Confesarse. Esa es la respuesta, confesarse. Ahora, la otra pregunta que surge de esta, que no está allí en la lección, es: ¿a quién? ¿A quién le vamos a confesar el pecado? Pues a Dios directamente. No necesitamos confesarlo a un hombre ni a nadie más. A menos que yo haya ofendido a alguien, entonces yo voy a ese alguien y le digo: mira, perdóname por lo que te hice. Pero no es confesar el pecado para que otro hombre me absuelva. Solo Dios puede perdonar pecados. Así que, ¿a quién le confieso mis pecados? A Dios. En una oración íntima, en una oración privada, donde solamente Dios oiga. ¿Qué debo hacer con los pecados? ¿Qué se debe hacer con los pecados? Entonces deben confesarse. Vamos a la sexta pregunta. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios?
Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios. Vamos a ver la secuencia. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento. Confieso los pecados. ¿Y ahora qué hace Dios? La respuesta, Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La pregunta es, ¿qué ofrecimiento maravilloso hace el Señor? Y mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. Mira que la invitación la hace Dios. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios el que pone en nuestro corazón el buscarle. ¿Sí? Él es el que se acerca. Él es el que nos invita. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, negro, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. En otras palabras, qué maravilloso ofrecimiento hace el Señor: perdonar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones, quitar ese peso que tenemos encima. Gloria al Señor. Qué lindo es Dios, qué hermoso ofrecimiento nos hace. Perdona nuestros pecados. Y vamos a la pregunta 7. Porque esta pregunta también es clave. ¿Cuán completo es el perdón divino? Mira, ya yo he reconocido que soy un pecador. Me he arrepentido, he confesado mis pecados. Dice la Biblia que Él me va a perdonar, pero nos queda una duda. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Será que el perdón de Dios se parece al de nosotros, que yo perdono pero no olvido? ¿Cuán completo es el perdón divino? Vamos a encontrar la respuesta en el mismo libro de Isaías, capítulo 43, verso 25. Isaías 43, verso 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Está hablando Dios. Oye, y mira lo que dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuán completo es el perdón divino? Completo. Hay una imagen en la Biblia que dice que Dios echa nuestros pecados en lo profundo de la mar. No vuelve a traerlo. El problema es que tú y yo somos buzos. Él lo echa al fondo de la mar y nosotros nos metemos a buscarlo, lo volvemos a traer y decimos: oye, es que yo hice esto, yo hice aquello. Hemos sido perdonados, alabado sea el nombre de Dios. Cuando sientas que tú no tienes perdón, cuando pienses que tú no tienes perdón ya, mira a Cristo en la cruz del Calvario. Mira a Cristo muriendo en nuestro lugar y vas a darte cuenta de que sí, definitivamente somos perdonados por el Señor. ¿Qué debo hacer? Una vez que he estudiado esta lección, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser nuestro accionar? En primer lugar, arrepentirnos de todo corazón. ¿Qué significa esto? Oye, el pecado no tiene justificación. Voy a colocar un ejemplo extremo para hacerme entender. Alguien viene y me insulta y yo lo insulto y luego le digo al Señor: Señor, perdóname por haber insultado a fulano, pero es que él me insultó primero. No hay arrepentimiento. Le estoy diciendo al Señor: Señor, si me vuelve a insultar, ten en cuenta que lo insulto de nuevo. Arrepentirse de todo corazón es entender que no hay justificación para el pecado. Segundo, confesar todos mis pecados. Es difícil que yo tenga un registro de los mismos, pero si hay un pecado del cual yo debo arrepentirme, Dios me va a recordar. Y por último, experimentar la conversión. Y la conversión no es otra cosa que el nuevo nacimiento, es decir, permitir al Señor
tener el control de nuestras vidas. Alabado sea Dios por el perdón de los pecados, porque no importa cuán malo yo sea, no importa qué tan profundo pueda estar sumergido en el pecado, hay perdón en Cristo Jesús. Hay oportunidad en Cristo Jesús. Ah, pastor, usted no conoce mi vida, usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe las cosas que yo he pronunciado. No las sé y no me interesan. Dios sí las sabe y te perdona si hoy vas a Él. ¿Te parece que oremos? Querido Dios, gracias por esta lección. Gracias por el plan para perdonar pecados. Gracias, ayúdanos a entenderlo y a creerlo. En el nombre de Jesús, amén. Mis amigos queridos, nos vemos próximamente en la lección 9. Bendiciones.